Una letal explosión sacudió un avión mientras volaba a 10.000 metros de altura. Ha explotado una bomba a bordo. Bravo, Oscar, Mike, Bravo, Alfa. La detonación mató a un pasajero e inutilizó el aeroplano. La tripulación hacía cuanto estaba en su mano por salvar 293 vidas. El atentado dio lugar a una persecución internacional. ¡Deténgase! Y mientras el terrorista se disponía a actuar de nuevo. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. La reconstrucción de los hechos se basa en los relatos de testigos presenciales. 11 de diciembre de 1994. Habían pasado 2 horas desde que se iniciara la segunda etapa del vuelo 434 de Philippine Airlines procedente de Manila con destino Tokio. Un pasajero ignora que está sentado sobre una bomba activada. La explosión inutilizó el sistema de control de vuelo. A menos que el piloto pudiera hacerse nuevamente con los mandos, el jumbo se estrellaría en el Océano Pacífico. Aquí el vuelo 434 Philippine Airlines. Ha explotado una bomba a bordo. Bravo, Oscar, Mike, Bravo. El atentado era una aterradora innovación perpetrada por un terrorista situado en la vanguardia de la ciencia. El modo en que ocultó el temporizador dentro del reloj Casio hacía todo este asunto muy preocupante. Pero lo más importante de esta historia no es la persecución de un terrorista, sino el sorprendente descubrimiento realizado por los investigadores del caso. La bomba del vuelo 434 de Philippine Airlines no era más que una prueba para atentar posteriormente contra aviones comerciales estadounidenses en un ataque que superaría con creces el resto de atrocidades terroristas que se cometían en aquel momento. Una bomba a bordo. Faltaba poco para el amanecer del 11 de diciembre de 1994 en Manila, una ciudad con 1,5 millones de habitantes. Aunque la mayoría aún podía disfrutar de varias horas de sueño más, Amaldo Forlani, de 26 años, decidió madrugar. Forlani no era su verdadero nombre, sino el alias que había escogido para aquella misión. Tampoco tenía nacionalidad italiana, sino pakistaní. Forlani iba a someter su último invento a una importante prueba y todo debía salir a la perfección. En su trabajo no había lugar para los errores. Aquel hombre era un terrorista experto en fabricación de bombas. Forlani embaló con sumo cuidado el líquido explosivo de la bomba. El pakistaní llegó con tiempo de sobra para tomar su vuelo de Philippine Airlines, cuya hora de partida eran las 5 de la mañana. Pero antes de embarcar, el terrorista debía burlar los procedimientos de seguridad del aeropuerto. Había diseñado los componentes de su bomba para que pasaran los controles de los equipos de rayos X y de detección de metales. Al menos, eso era lo que esperaba. Adquirió el billete a nombre de Amaldo Forlani. Era un hábil falsificador y se había fabricado un pasaporte italiano falso con esa identidad. Si alguien descubriera el engaño, su carrera como terrorista que operaba por todo el mundo habría terminado. Tras haber pasado con éxito la bomba por los controles de seguridad del aeropuerto, Forlani embarcó en su vuelo de Philippine Airlines. El destino final del PAL 434 era Tokio, pero realizaba una escala en la turística ciudad de Cebú, situada a unos 550 kilómetros al sur de Manila. Sería lo más lejos que llegaría el terrorista aquel día.
3.300 metros y parece que el cielo continúa despejado. Gracias. Dex, activaré el piloto automático. Buenos días, señoras y señores, les habla el capitán Ed Reyes. Bienvenidos a bordo del vuelo 434. Primero nos dirigiremos al sur, de Manila hasta Cebú, y desde allí proseguiremos el viaje hacia el aeropuerto de Narita, en Tokio. Al frente del vuelo 434 se encontraba el capitán Ed Reyes, un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas. Llevaba volando 9 años con Philippine Airlines. Nuestra hora de llegada estimada es por ahora las 5:25. El tiempo en Cebú... Durante la primera etapa del viaje, el avión estaba prácticamente vacío y los pasajeros se repartieron por las 400 localidades del Jumbo. Tras el despegue, el terrorista pudo moverse con libertad y escogió el asiento 26K situado directamente sobre el depósito de combustible en algunos 747s. Atendía la cabina la azafata María de la Cruz, quien trabajaba en vuelos domésticos y llevaba un año prestando sus servicios en Philippine Airlines. ¿Desea tomar zumo o café? Zumo, por favor. A continuación, el terrorista debía encontrar un servicio libre en el que ensamblar el dispositivo explosivo. Armar la bomba requería tan solo unos minutos, aunque durante ese lapso de tiempo la concentración tenía que ser total. El paso final consistía en poner en hora el temporizador para que la bomba explotara pasadas 4 horas, mucho después de que él abandonase el avión. Forlani ocultó la bomba en el bolsillo para el chaleco salvavidas que había bajo su asiento. Y luego se cambió de sitio. A su regreso, María de la Cruz se dio cuenta de que el pasajero errante había vuelto a cambiar de asiento. Posteriormente recordaría también que no tocó el desayuno. El resto del vuelo se desarrolló sin incidentes. Por fin, el avión de Philippine Airlines inició la aproximación a Cebú. En el aeropuerto, otro grupo de pasajeros aguardaba para subir al avión que les conduciría a Tokio. Tripulación de cabina preparándose para aterrizar. Puertas de cabina automático. El 434 de PAL aterrizó en Cebú a las 7 menos 10 de la mañana. Allí desembarcaron varios pasajeros, entre ellos el terrorista que utilizaba el alias de Amaldo Forlani. Adiós, gracias. María de la Cruz también abandonó el vuelo 434. Una nueva tripulación de cabina se ocuparía de atender a los pasajeros durante las 4 horas y media que duraba el trayecto a Tokio. ...256 nuevos pasajeros embarcaron en el 747 procedente de Manila. Muchos eran japoneses. Y entre ellos se encontraba Haruki Ikegami, un ingeniero de 24 años que estaba impaciente por regresar a su casa en Tokio tras su primer viaje transoceánico. Los problemas debidos a un exceso de tráfico aéreo en el aeropuerto demoraron la salida 38 minutos, pero el reloj de la bomba situada bajo el asiento 26K seguía avanzando. Eran las 8:30 de la mañana del 11 de diciembre de 1994 y todos los pasajeros del vuelo 434 de Philippine Airlines se encontraban ya a bordo para cubrir el trayecto hasta Tokio. Ninguno de ellos podía saber que 2 horas antes un terrorista había dejado una bomba de relojería bajo uno de los asientos. El auxiliar de vuelo Fernando Bayot era el encargado de asistir a los viajeros de la cabina delantera durante las 4 horas y media de vuelo. A las 8:38 el 434 de Philippine Airlines recibía autorización para despegar. En la cabina de mando se encontraban el capitán Ed Reyes, su primer oficial Jaime Herrera y el ingeniero de sistemas Dexter Comendador. Reyes y Comendador habían sido anteriormente pilotos de las Fuerzas Aéreas.
Haruki Ikegami ocupaba la plaza 26K, el asiento escogido por el terrorista en la primera etapa que cubrió el vuelo 434 desde Manila hasta Cebú. Varios de los pasajeros de la cabina eran compañeros de trabajo que viajaban con un grupo de turistas japoneses. Entre ellos se encontraban Keisuke Aoki y Masaharu Mochizuki. Después de despegar, todo parecía normal. Volábamos a una altitud de 10.000 metros. Yo estaba leyendo una revista y enseguida sirvieron el almuerzo. Tras comer me entró sueño. La última noche de su viaje, Yukihito Usui no se había acostado y estaba deseando echarse una siesta después del desayuno. Se sentaba en la fila 27, justo detrás de la plaza que el terrorista había ocupado 4 horas antes. Señoras y señores, les habla el capitán. Hoy en Tokio hace un magnífico día de sol y la temperatura es de 26 grados. Esperamos aterrizar en el aeropuerto de Narita dentro de 2 horas. A las 2 horas del despegue, el jumbo de Philippine Airlines volaba con el piloto automático a 10.000 metros de altura sobre la isla de Minami Daito, al sur de Japón. El piloto automático permaneció conectado a lo largo del vuelo, manteniendo el avión en una dirección y a una altitud constantes. Dios, perdóname. Eso fue lo primero que pensé. Dios, perdóname, creo que voy a morir. Pero después de eso, enseguida me dije, he de hacer lo que he de hacer. He perdido el control. Yo tengo los mandos. Dex, comprueba la pérdida de presurización. Ha de estar preparado. Tomando control para estabilización. Aunque el piloto automático corrigió de inmediato la inclinación hacia la derecha sufrida por el aparato, los efectos de la explosión no habían hecho más que empezar. Hubo una gran explosión que me despertó y sentí que el avión se expandía a causa de la presión. Vi humo y cascotes que caían en medio de una gran polvareda. Señoras y señores, por favor, permanezcan en sus asientos. Los heridos trataban de alejarse de la zona donde se encontraba la bomba. Siéntense. Me levanté y vi que mucha gente estaba sangrando. Pensé que mi vida había terminado. Siéntense, por favor. La prioridad de la tripulación de cabina era evitar que los pasajeros abandonaran sus asientos. Yukihiko Usui se sentaba a una fila por detrás de aquella en la que estaba colocada la bomba. Sufría graves heridas en ambas piernas, de modo que el auxiliar de vuelo Fernando Bayot lo alejó del lugar de la explosión. Tráeme una manta. Por favor, siéntense y abróchense los cinturones. Luego Bayot centró su atención en Haruki Ikegami. Había caído al interior del humeante agujero que dejara al desaparecer el asiento 26K. Cuando vi a aquel hombre, por el agujero solo asomaban sus brazos. Así que traté de sacarlo de allí. Después de hacer grandes esfuerzos para levantarle, Bayot descubrió que a Ikegami le faltaban parte de las extremidades inferiores del cuerpo. Murió a los pocos minutos. La tripulación de cabina no quería que al conocerse la muerte de Ikegami entre los pasajeros cundiera el pánico, por lo que fingieron que solo estaba herido y que tenían que atenderle. Capitán. Luego Bayot informó de la situación al capitán. Entendido. Consigue que los pasajeros mantengan la calma y asegúrate de que permanezcan en sus asientos. Se ha producido una explosión en la fila 26. Hay un muerto y varios heridos. La cabina está llena de humo y tenemos un agujero en el suelo. Evalúa los daños, Dex. Sí, señor. Lo que más preocupaba a Reyes era que la explosión pudiera abrir un agujero en la cubierta del avión, pues se produciría una brusca despresurización en la cabina y habría que realizar un descenso de emergencia. Junto a ella había un enorme agujero abierto. Y si existiera una pequeña grieta en la cubierta del avión, un orificio, por diminuto que fuera,
Probablemente el fuselaje se rompería y seríamos todos succionados al exterior del aparato. Cuando vi que no había daños en la cubierta externa, subí a comunicárselo al capitán y supusimos que el sistema de presurización resistiría. Inmediatamente después de la explosión, el timón del copiloto se movió con gran violencia hacia la derecha y el avión se inclinó en la misma dirección. El piloto automático corrigió enseguida la desviación, pero pronto Reyes descubriría que el sistema de dirección del piloto automático también había sido víctima de la explosión. En aquel momento pensé, trataré de girar el avión con el piloto automático, pero no hubo reacción alguna. Intenté hacerlo descender, subir y virar a la derecha o a la izquierda sin resultado. No reaccionaba. Ahora sí que tenemos un problema, me dije entonces. Y ese no era el único problema de Reyes. En la cabina, uno de los pasajeros heridos necesitaba con urgencia atención médica. Aún estaban a 2 horas y media de Tokio, y Reyes decidió tratar de aterrizar en el aeropuerto de Naha, en la isla de Okinawa, unos 74 kilómetros al oeste. Así pues, ordenó al copiloto emitir una señal de socorro. Sí, señor. Naha, aquí PAL 434, avión pesado. Tenemos una emergencia, explosión a bordo, hay víctimas. Solicitamos permiso para aterrizaje de emergencia en Naha. Necesitaremos asistencia completa. PAL 434, aquí Naha. Por favor, repita lo que ha dicho. Naha, aquí PAL 434, avión pesado. Tenemos una emergencia, explosión a bordo, hay víctimas. Solicitamos permiso para aterrizaje de emergencia en Naha. Conseguir que el controlador del tráfico aéreo japonés comprendiera la emergencia estaba resultando muy difícil. Naha. Aquí Philippine Airlines 434. Nivel de vuelo 330. Ha explotado una bomba a bordo. Bravo, Oscar, Mike, Bravo. Explosión de bomba. Solicitamos permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en Naha. Y se hizo el silencio. Entonces otro controlador, un americano, se puso en contacto con nosotros. Entendido, Philippine Airlines 434. Yo me ocuparé de esto. Un controlador de tráfico aéreo de una base aérea norteamericana de Okinawa lo ayudó. Han de girar a la izquierda. No, le grité. En este momento no podemos. Le avisaremos cuando pongamos rumbo hacia Naha. Tenemos problemas con los controles de vuelo. Señoras y señores, les habla su capitán. Vamos a aterrizar antes de lo previsto en el aeropuerto de Naha, en Okinawa. Trataremos de hacerlo en el menor tiempo posible, de modo que les rogamos permanezcan en sus asientos con el cinturón abrochado. Pero aterrizar en Naha no iba a ser tan sencillo. El piloto automático no respondía a las órdenes de Reyes, y el PAL 434 pronto dejaría atrás Okinawa. El capitán Reyes debía hallar el modo de dirigir el avión si quería tener alguna posibilidad de aterrizar con seguridad. Pero al desconectar el piloto automático podía perder el poco control que todavía conservaba sobre la nave. Bien. Mantengamos la luz de los cinturones encendida. Cuando desconecte el piloto automático podríamos perder el control, así que estad preparados. Me daba miedo desconectar el piloto automático porque como no reaccionaba a ninguno de mis movimientos, pensé que el avión podría inclinarse bruscamente a la derecha sin que nosotros fuéramos capaces de controlarlo. Contaré hasta 3 y lo desconectaré. 1, 2, 3. Un, dos, tres, tac. No ocurrió nada. Y sentimos un gran alivio. No puedo usar los mandos. Parece que la explosión ha bloqueado los alerones. Dex, ¿qué dice el QHR sobre los alerones? El QHR o Manual de Referencia Rápida es como la Biblia de los pilotos, una guía en la que se enumeran los procedimientos que deben seguirse en situaciones de emergencia. Controles de vuelo bloqueados. Utilícese la mayor fuerza posible, incluso la de ambos pilotos si es necesario. De acuerdo. Forcémoslos. Reyes trató de usar la fuerza bruta para poner en marcha los alerones. Si conseguía mover los paneles que hay en cada ala del avión, este giraría. Desde la explosión solo había podido volar en línea recta. Los alerones no responden y no podemos cambiar de rumbo. Voy a conectar otra vez el piloto automático mientras veo qué opciones tenemos. Estaban tardando mucho más de lo que habían anunciado en aterrizar. Nos dijeron que serían solo 20 minutos, pero en realidad pasó 1 hora antes de que aterrizásemos. Fueron momentos aterradores.
Aunque habían sobrevivido a la explosión, para entonces lo que preocupaba a los pasajeros era aterrizar sanos y salvos en el aeropuerto de Naha. Pasó tanto tiempo antes de que aterrizáramos que empecé a escribir mi última voluntad. Iba dirigida a mi hijo. Le pedía que fuera fuerte. Como parecía que el 434 de PAL iba a dejar atrás el aeropuerto de Naha, Reyes ideó otro plan. Es necesario que giremos. Tendremos que recurrir al diferencial de potencia. Desconecta los autopropulsores y mueve hacia atrás las palancas 3 y 4. El capitán aumentó la propulsión de los motores del lado izquierdo del avión y redujo la de los motores del lado derecho. De ese modo, poco a poco, el avión comenzó a trazar una curva hacia la derecha. Luego Reyes redujo la velocidad para que el giro fuera más cerrado. Confiaba en que gracias a la ayuda de las indicaciones del control de tráfico, la maniobra le situara en la dirección de la pista de Naha. Mientras descendíamos a una velocidad más lenta, intenté poner a prueba los controles de vuelo y observé ciertas reacciones, aunque muy leves. El elevador empieza a responder. Dex. El elevador es un control que permite al avión subir y bajar. 250 nudos, alerones 1, velocidad constante. Para un aterrizaje seguro, Reyes necesitaría al menos un mínimo control sobre el elevador y el timón. A medida que se acercaba a Naha, el 434 iba reduciendo su velocidad en el aire. No se puede usar el piloto y aterrizar manualmente, ¿vale, Dex? Situación, velocidad, más altitud, alerones 30. Perfecto, está girando. Señor, si aligeramos el peso del avión, ¿podemos reducir la velocidad de aterrizaje? ¿Tiramos combustible? De acuerdo, adelante. Reyes dio la orden al ingeniero de sistemas de soltar 36 toneladas de combustible. Con menos combustible, el tren de aterrizaje y los frenos soportarían una presión menor en el momento de tomar tierra. Cuanto más se acercaba el momento de aterrizar, más le preocupaba a Reyes que la bomba hubiera provocado daños que ellos ignoraban en el avión. No estoy seguro de que el tren de aterrizaje soporte la presión. Abrochaos los cinturones. Llamaré al sobrecargo. Habló con el jefe de la tripulación de cabina y le dijo que no estábamos seguros de que el tren de aterrizaje fuera a desplegarse y que en caso de que fallara al tomar tierra debía estar preparado para evacuar. Depende de uno mismo, o haces lo que debes o mueres. Es duro, pero no queda más remedio. Pista de aterrizaje a la vista. Con un mínimo control sobre su avión, el capitán Reyes se enfrentó al aterrizaje más complicado de toda su carrera. A 10.000 metros de altitud sobre el Océano Pacífico, en un vuelo desde Filipinas a Tokio, una bomba dejada allí por un terrorista destrozó los controles de vuelo de un jumbo. El 434 de Philippine Airlines inició su aproximación final para el aterrizaje. Las casi 300 personas que se encontraban a bordo tenían puestas sus esperanzas en el capitán Reyes. Sé que todo el mundo estaba asustado. Todos lo estábamos, lo sé. Bajad tren de aterrizaje. Se suponía que el tren de aterrizaje tenía que estar desplegado en cuestión de segundos, pero los segundos que duró la espera hasta ver encenderse la luz verde fueron los más largos de mi vida. Sí, tardó mucho. Tardó mucho, pasaron unos segundos muy largos hasta que por fin estuvo desplegado. Luz verde, señor. Desconecto el piloto automático para aterrizar de forma manual, ¿de acuerdo? Dex, vigila mi ritmo de descenso, ve diciéndome la altitud y la velocidad, alerones 30. Entendido, 150 metros, en rumbo. Ayudadme con el elevador. Cuando os diga que empujéis, quiero que lo hagáis. Allá vamos, 60, un poco a la izquierda. Corrigiendo, empujad. 30. 15. 10. Potencia fuera. Tirad. Su última orden fue tirad. Sí, lo último que dije fue tirad. Me aseguré de que los propulsores estuvieran cerrados porque si se le escapaba el mando el avión se elevaría nuevamente y yo quería permanecer en el suelo fuera como fuera. Señoras y señores, les habla el capitán. Nos gustaría agradecerles su cooperación y su paciencia. Los equipos de emergencia están en camino. Intentaremos sacarles de aquí lo antes posible. Gracias.
El 747 de Philippine Airlines se había convertido en el escenario de un crimen situado bajo jurisdicción nipona. Cuando los investigadores del Departamento de Policía de Okinawa comenzaron a trabajar para resolver el misterio de lo que había sucedido, se centraron en primer lugar en el hombre muerto que ocupaba el asiento 26K. El patólogo forense recuperó 94 fragmentos incrustados en las nalgas de Ikegami por la explosión. La víctima sufrió graves heridas internas y una notable pérdida de sangre. Sin embargo, y por trágicos que fueran los efectos de la explosión, las consecuencias podían haber sido mucho peores. Si la explosión se hubiera producido en sentido lateral, habría abierto un boquete en el avión, causando un problema de presurización. En cierto modo, tuvimos suerte de que la explosión fuera vertical, aunque no podemos olvidar a la víctima. Aquel hombre murió para que los demás pudiéramos salvarnos. El cuerpo de Ikegami soportó la mayor parte de la onda expansiva ascendente, pero la explosión seccionó los cables que pasan por el techo y que controlan el timón y el elevador. También cortó el cable de control del alerón derecho del copiloto, una de las superficies del ala que hacen que un avión se incline y gire. La fuerza que se produjo en dirección descendente abrió un agujero en el suelo que podría haber incendiado los vapores del depósito central de combustible, dando lugar a una catastrófica explosión. Pero afortunadamente el 11 de diciembre el asiento 26K no se encontraba ubicado sobre el depósito. Por suerte para nosotros, aquel día salimos con un modelo diferente, un 747 SAS. Y en aquella versión, el asiento 26K se encontraba 2 filas por delante del depósito central. Los investigadores forenses de Okinawa comenzaron a recoger pruebas del lugar de la explosión sin perder un instante. Empezaron por los fragmentos de escombros más grandes y luego fueron pasando a las piezas más pequeñas que recuperaron con la ayuda de aspiradoras. Los investigadores japoneses no conseguían identificar el detonador de la bomba, pero separando pedazos de metal, plástico y cables eléctricos que no pertenecían al avión, finalmente lograron reunir todos los componentes del dispositivo. Un investigador forense identifica el temporizador de la bomba. Al unir docenas de fragmentos de la bomba, descubre que se trata de un reloj de muñeca modificado. Los investigadores descubrieron asimismo que una de las pilas de 9 voltios de la bomba solo se vendía en Filipinas. Aquella pista indicaba que probablemente el terrorista tuviera su base en ese país. El subdirector de la Policía Nacional Filipina, Sonny Rayson, estaba en el caso. A finales de 1994 ya habíamos empezado a recibir informes de los servicios de inteligencia en los que se hablaba de la presencia de ciertas figuras importantes de Oriente Medio en Filipinas. La noche del 6 de enero de 1995, casi 4 semanas después del atentado que sufrió el vuelo 434 de Philippine Airlines, la policía tuvo un golpe de suerte. El terrorista que perpetró el atentado contra el avión había conseguido la ayuda de un cómplice para producir un gran número de ejemplares de su nueva bomba indetectable en su apartamento de Manila. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo ahí! Un intento de eliminar productos químicos quemándolos se les fue de las manos y del piso comenzó a salir un humo de acre olor. Aquello atrajo la atención del portero, que se personó en el lugar para averiguar qué sucedía. ¿Qué hace? Estábamos jugando con unos dispositivos pirotécnicos, pero no pasa nada, el fuego ya está apagado. Hemos abierto las ventanas de dentro y tenemos las puertas cerradas, no hay ningún problema. Abran la puerta. Si abrimos la puerta, el humo saldrá al pasillo. Si la dejamos cerrada, saldrá por la ventana. Ya está todo arreglado, créame. Los terroristas decidieron esperar fuera del piso a que se disipara el humo. Pero el portero no terminaba de creerse la historia de que estaban jugando con unos dispositivos pirotécnicos y llamó a los bomberos y a la policía. Para cuando llegaron los bomberos, el humo había desaparecido, de modo que tras una rápida inspección volvieron a marcharse.
Entonces el terrorista cayó en la cuenta de que había dejado un objeto muy comprometedor en la casa y convenció a su amigo de que fuera a buscarlo, su ordenador. Era un tipo demasiado listo como para regresar y exponerse a ser capturado. Sabía que arriesgaba mucho volviendo allí, pues podrían detenerle. Los temores del terrorista estaban justificados. Cuando la inspectora de policía Aida Fariscal se enteró de que eran pakistaníes, insistió en ver el apartamento con sus propios ojos. La policía de Manila se encontraba en alerta, pues el Papa tenía prevista una visita a la isla varios días después. Lo que la inspectora Fariscal encontró en el piso confirmó sus peores temores sobre la intención de sus inquilinos. Usted, deténgase. El disparo distrajo al aprendiz haciendo que tropezara con una palmera que había en el suelo. Entonces el policía se dio cuenta de que no tenía esposas y el portero tuvo que improvisar unas con los cordones de su impermeable. Mientras, el terrorista desapareció. Uno de los primeros agentes veteranos en llegar a su apartamento fue Sonny Rayson. La relevancia del incidente acaecido en el edificio de apartamentos Doña Josefa radica en que gracias a él abrimos los ojos ante la realidad. Y esa realidad era que ya había células terroristas de Al-Qaeda operando aquí en Filipinas. La Policía Nacional Filipina sabía que había dado con algo muy importante, de modo que sin perder un minuto informó a la Interpol, a Scotland Yard y al FBI. Cuando la noticia de la redada llegó a las oficinas de la Agrupación de Fuerzas Unidas contra el Terrorismo en Nueva York, atrajo de inmediato la atención de Frank Pellegrino, agente especial del FBI. Pellegrino había estado 2 años persiguiendo a un terrorista llamado Ramzi Youssef, y al parecer ese podía ser su hombre. Había sido nuestro principal objetivo desde 1993. Era el fugitivo más buscado del momento. Al registrar el apartamento, la policía filipina fue encontrando cada vez más pruebas que relacionaban a Youssef con el atentado del vuelo 434 de Philippine Airlines. Existía una gran similitud entre los relojes que se encontraron en el apartamento y el que se utilizó en Okinawa. Fue increíble ensamblar el reloj, que era el que se usó en la bomba del vuelo 434, e identificar esas piezas como pertenecientes al Casio de pulsera. Youssef era un magnífico falsificador. Los investigadores encontraron varias tarjetas identificativas con diversos nombres y fotos en las que parecía personas completamente distintas. Una de ellas era especialmente interesante. Como si así pretendiera reírse de nosotros. La fecha de emisión que figuraba en la tarjeta de identidad era aquella en la que tuvo lugar el primer atentado al World Trade Center, por lo que enseguida supimos que quien había estado en aquel apartamento era Youssef. Conocían los compuestos químicos. Tenían un diccionario de química muy usado, subrayado, muy leído, con anotaciones por todas partes. Se notaba que habían recurrido a él con frecuencia. Y no recuerdo el número exacto de huellas latentes suyas que se encontraron en él, pero creo que eran unas 100. También tenían conocimientos de electrónica. El modo en que se ocultó el temporizador en el interior del reloj Casio hacía todo este asunto muy preocupante. La noticia de la identificación del terrorista del vuelo 434 de Philippine Airlines y del descubrimiento de su fábrica de bombas fue demoledora para los responsables de la seguridad de los pasajeros de las líneas aéreas. Ramzi Youssef era un terrorista internacional que sabía cómo pasar sus bombas por los controles de seguridad. Eran bombas pequeñas, pero estratégicamente situadas, podían volar un jumbo y matar no solo a un viajero, sino a cientos. Y el terrorista del vuelo 434 seguía suelto.
La Policía Nacional Filipina había dado con la guarida de un terrorista internacional. El FBI lo identificó como Ramzi Youssef. El agente de viajes que le vendió el billete de Philippine Airlines fue quien aportó la prueba de que Amaldo Forlani, el hombre que puso la bomba en el vuelo 434, era la misma persona que Ramzi Youssef. Ramzi Youssef era tan solo uno de los incontables alias de un hombre que encabezaba la lista de los más buscados del FBI, un terrorista internacional por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de 1.800.000 euros. En septiembre de 1992, Youssef había volado a Nueva York para preparar un importante atentado. A su llegada al JFK, presentó un pasaporte iraquí falso y pidió asilo político con respecto al régimen de Saddam Hussein. La estratagema funcionó y se le permitió la entrada en el país. 6 meses después, el 26 de febrero de 1993, una de las bombas de fabricación casera de mayor tamaño de la historia de Norteamérica hizo explosión en el aparcamiento situado bajo el World Trade Center, matando a 6 personas y causando cientos de heridos y daños por valor de 400 millones de euros. Esa misma noche, Youssef viajaba a bordo de un avión con destino a su país, Pakistán. Quería seguir haciendo cosas. No le bastaba el éxito que tuvo en aquella ocasión. 18 meses después del atentado contra el World Trade Center, Youssef voló a Manila para ultimar la bomba que colocaría en el vuelo 434 de Philippine Airlines. Según Sonny Rayson, la capital filipina era el lugar perfecto para él. A Ramzi Youssef le gustaba disfrutar de la vida. Era un mujeriego. Se relacionaba con muchas mujeres. Le gustaban las fiestas y también la bebida. Disfrutaba de la vida. Los terroristas parecen gente normal y corriente, de esa con la que nos cruzamos a diario. Después de poner la bomba en el vuelo 434, Youssef consiguió que su amigo de la infancia, Abdul Hakim Murad, le ayudara en Manila. Pero el 6 de enero de 1995, 2 semanas después de su llegada, Murad fue detenido y enviado a las oficinas centrales de la policía para ser interrogado. En el avión siniestrado se encontraron leves rastros químicos del explosivo. Al final, Murad admitió que Youssef utilizó nitroglicerina líquida que él mismo estabilizó e introdujo en un bote de solución para lentes de contacto. Murad también reveló que Youssef ocultó los componentes potencialmente sospechosos de la bomba en el tacón de sus zapatos. La mayoría de los sistemas de seguridad de los aeropuertos solo detectaban metales por encima de los tobillos. Apuesto a que era una persona con mucha sangre fría. Su actitud hacia los explosivos y compuestos químicos era bastante displicente. Y desde luego, para llevar un frasco de nitroglicerina en un avión, hay que estar un poco loco. La confesión de Murad aportó detalles de los pasos de Youssef después de que consiguiera introducir los componentes burlando los controles de seguridad del aeropuerto. ¿Desea tomar zumo o café? Zumo, por favor. Youssef diseñó un dispositivo de forma que sus componentes por separado parecieran totalmente inocentes, pero juntos se transformaran en una bomba letal. El terrorista había modificado un reloj de pulsera digital para que hiciera las veces de temporizador. Esta pieza iba conectada a un detonador situado dentro de la botella de nitroglicerina. Dos pilas de 9 voltios brindarían una carga eléctrica adicional al filamento expuesto de una bombilla que detonaría la explosión. Youssef programó la alarma para que sonara 4 horas después. Suponía que para entonces el avión estaría sobrevolando el Océano Pacífico. El terrorista colocó la bomba en el compartimento destinado al chaleco salvavidas de debajo de su asiento, un lugar que seguramente la tripulación de tierra no inspeccionaría durante la escala en Cebú.
Pasado algún tiempo bajó del avión y desapareció. Cuatro horas después, la bomba de relojería situada bajo el asiento 26K obligó a la industria aérea a enfrentarse a un nuevo tipo de terrorismo. La confesión de Murad confirmó las sospechas de Pellegrino. Era esa clase de complot sofisticado que podía esperarse de Ramzi Youssef. Pero Pellegrino aún recuerda con estupor lo que Murad dijo a continuación. El atentado 434 de Pal no era más que una prueba para una acción terrorista mucho mayor que mataría a miles de pasajeros de las líneas aéreas. Un terrorista experto, Ramzi Youssef, ya había accionado un nuevo tipo de bomba en un avión. Ahora el FBI descubre que quiere volar por los aires más aviones. Y sigue escapándose. Investigadores del FBI encuentran pruebas del meticuloso plan de Youssef que quiere llevar a cabo desesperadamente en archivos secretos del portátil. En el portátil que se encontró en el edificio de apartamentos Doña Josefa, había un archivo donde se detallaba un plan para que 5 individuos que utilizaban nombres en clave, individuos que no se mencionaban, abordaran 2 o 3 aviones cada uno. Varios tenían asignados 3 aparatos, colocaran bombas en ellos y regresaran a sus hogares. Esperaban que si todo salía bien, los dispositivos con temporizadores estallaran en un lapso de 6 horas. Una sola explosión hubiera sido un desastre para las líneas aéreas, de modo que si lograban detonar la mitad de las bombas, hubieran asustado a mucha gente durante mucho tiempo. El archivo del portátil de Youssef revelaba que el plan cuyo nombre en clave era Boyinka se había frustrado justo a tiempo. Las bombas de los 12 aviones norteamericanos tenían que haber matado a 4.000 pasajeros. La campaña de terror de Youssef contra las líneas aéreas estaba prevista para menos de 2 semanas después de que se descubriera su fábrica de bombas en Manila. Pero cuando Pellegrino y el FBI llegaron a Filipinas, Youssef ya se había marchado. La situación era muy preocupante. Habíamos perdido una oportunidad, pero lo cierto es que la mayoría de los casos de fugitivos de este tipo no se diferencian tanto. Todo el mundo termina volviendo a casa. Todo el mundo necesita volver a casa. Así pues, decidimos centrar la investigación en Pakistán. El FBI inició de inmediato una campaña publicitaria en Pakistán ofreciendo una recompensa de 1,6 millones de euros por cualquier ayuda que condujera a la detención de Youssef. La estrategia funcionó. El último ayudante contratado por el falso Forlani para otro atentado en un avión le delató. El día que el terrorista iba a abandonar su hotel en Islamabad, un equipo del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Pakistán irrumpió en su habitación. Allí encontraron programas de vuelo de United Airlines y Delta, así como componentes de bombas ocultos en varios juguetes. En una comitiva de automóviles federales y coches de patrulla locales, Ramzi Ahmed Youssef fue trasladado a Nueva York el pasado miércoles por la noche. De ese modo finalizaba una persecución a escala mundial. Lo detuvieron el martes en Pakistán las autoridades locales y el FBI lo trajo aquí en un avión estadounidense. Ante el peligro de un atentado terrorista propiciado por su detención, se han establecido férreas medidas de seguridad en las calles para efectuar su traslado bajo custodia. En su juicio, un año después, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Youssef decidió hacerse cargo de su propia defensa desoyendo los consejos del juez. Lo hizo mejor de lo esperado, aunque fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con el atentado al vuelo 434 de Philippine Airlines y de conspirar para colocar bombas en 12 aviones de pasajeros americanos. También lo hallaron culpable en un segundo juicio por el atentado contra el World Trade Center. En su alegato final, Youssef justificó sus actos.
Sí, soy un terrorista y estoy orgulloso de serlo. Solo soy partidario del terrorismo cuando va contra el gobierno de los Estados Unidos y de Israel, porque ustedes son más que terroristas. Aunque era pakistaní, Youssef afirmó sentirse palestino de adopción y justificó los atentados del vuelo 434 y el World Trade Center como un castigo por la política exterior de los Estados Unidos que favorece a Israel sobre Palestina. ¡Hipócritas! Por ambos crímenes fue condenado a 240 años de cárcel. El juez recomendó su internamiento en régimen de aislamiento y de por vida en la prisión más segura de los Estados Unidos, situada en Florence, Colorado. Allí están confinados los presos más violentos y peligrosos del país y allí pasará Youssef el resto de su vida, recluido en la celda 23-24 horas al día. No podemos permitirnos el lujo de sentarnos a contar nuestras victorias con la detención de Ramzi Youssef, porque alguien le habrá sustituido ya y alguien estará pensando en el modo de eludir las medidas de seguridad que hemos implantado. Al año siguiente del ataque de Youssef al vuelo 434 de PAL, la Administración de la Aviación Federal certificó una máquina para detectar explosivos. Ni una sola empresa de transportes norteamericana la compró. Tan solo después del 11 de septiembre se aprobó una ley por la que se exigía a los aeropuertos la implantación de sistemas de detección de explosivos, pero los modelos más fiables son caros o demasiado lentos, por lo que su uso no está completamente extendido. Nosotros tenemos que acertar siempre. Los terroristas, en cambio, les basta con dar una vez en el blanco. Aunque no ha habido ningún atentado con éxito desde el PAL 434, no se olvida un pasado que quizás esté destinado a volver.